Padre, gracias te damos una vez más por el privilegio de reunirnos aquí en este lugar para estudiar en cuanto a ese evento que estamos esperando hace tanto tiempo. La gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo para sacarnos de este mundo de clamor, sufrimiento, dolor y muerte. Padre, ayúdanos a entender este gran evento. No solamente intelectualmente, ayúdanos a entenderlo experimentalmente al estudiar en cuanto a la segunda venida. Y te damos gracias, Padre, por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer una declaración para comenzar, que quiero que recuerden porque va a poner el tono para todo lo que vamos a hablar en esta tarde. Y es que la segunda venida de Jesús no es primordialmente un evento, sino una persona. Nuevamente repito, la segunda venida de Jesús no es primordialmente un evento, aunque es eso, sino una persona. Hoy en día ha sido muy común entre algunos grupos en la iglesia adventista enfocarse primordialmente en eventos. Queremos hacer una delineación de el orden de cómo van a transpirar todos los eventos, culminando con la segunda venida del Señor Jesucristo como el evento culminante. Ahora, no digo que esto está mal, porque es importante conocer la secuencia de eventos y cómo van a desarrollarse las cosas para que uno pueda estar preparado para la venida de Jesús. Pero lo importante de la segunda venida de Jesús no es el evento, lo importante es la persona. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, Juan 13 y el versículo 33. Jesús recién había celebrado la Santa Cena con sus discípulos. Se había rebajado, podríamos decir, humanamente hablando, para lavar los pies de sus discípulos. Jesús había pasado con ellos un periodo de 3 años y medio. Los había sacado de muchos apuros. Les había demostrado su amor incondicional, a pesar de todos los defectos y errores que tenían. Y los discípulos no podían concebir de vivir un solo instante sin la presencia de Jesús. Pero una vez que Jesús celebró la última cena y lavó los pies de sus discípulos, compartió con ellos una noticia que los estremeció hasta sus mismos cimientos o fundamentos. Y era que Jesús se iba a ir. San Juan, el capítulo 13 y el versículo 33. Hijitos, aún un poco estoy con vosotros. Me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo a vosotros ahora. Jesús le dice a sus discípulos, me voy. Cuando los discípulos escucharon esto, estaban grandemente apesadumbrados y preocupados. Porque ellos habían pasado 3 años y medio con Jesús, habían aprendido a amar a Jesús. Y como mencioné, no podían concebir del pensamiento de vivir un solo instante sin Jesús. Y por eso es que el portavoz de los discípulos, Simón Pedro, en el versículo 36 empieza a quejarse a Jesús. Dice en el versículo 36, dícele Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Respondióle Jesús, donde yo voy, no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Eso no consoló a Pedro, porque dice en el versículo 37, dícele Pedro, Señor,
¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma, en realidad una mejor traducción es, mi vida pondré por ti. Es decir, yo te amo tanto que hasta mi vida estaría dispuesto de entregarla por ti. Y luego Jesús le dice a Pedro, lamentablemente, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Cuando Jesús les dijo a Pedro y a los discípulos, yo me voy y a donde yo voy ustedes no me pueden seguir ahora, su corazón estaba atribulado. Y eso lo sabemos porque en el versículo 1 del capítulo 14, un pasaje que todos conocemos de memoria, nos da a saber que los discípulos estaban apesadumbrados. Noten lo que dice el capítulo 14 y el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Es interesante notar esa palabra turbe en el Nuevo Testamento. Significa algo que está revuelto. Por ejemplo, esa palabra se usa en el estanque de Betesda. Recuerdan que se creía que a veces venía un ángel y revolvía las aguas y el primero que saltara al agua quedaba sano. Pues esa palabra se usa para hablar del momento cuando supuestamente llegaba el ángel para turbar las aguas, es decir, su corazón estaba revuelto. Se usa también para hablar de Herodes en Mateo 2 y el versículo 3, cuando le dieron la noticia que el Mesías había nacido en Belén, o no le dijeron que había nacido en Belén, pero que había nacido, inmediatamente dice que Herodes se turbó, es decir, se agitó dentro de sí mismo. Es la misma palabra que se usa en Marcos 6, 49 y 50, a donde cuando Jesús apareció caminando sobre el agua, dice que los discípulos se turbaron. Es decir, es una palabra griega muy fuerte que significa que el corazón de ellos estaba revuelto, estaban inquietos, intranquilos por lo que había dicho Jesús, que Él se iba a ir y ellos no iban a poder seguirlo en ese momento. Pero Jesús quería consolarlos y por lo tanto dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿dónde es la casa del Padre? Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo. En la casa, ahora necesitamos leer con cuidado. En la casa de mi Padre muchas moradas habrá. No es completamente la hora del burro. Hay algunos que están despiertos. Dice, en la casa, no estoy diciendo que son burros, no se preocupen. En la casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay. Cuando Jesús habló estas palabras, las moradas ya estaban allí. A veces nosotros pensamos que el Señor Jesucristo se fue al cielo a prepararnos casas o a prepararnos moradas. Jesús no fue al cielo primordialmente a prepararnos moradas o a prepararnos casas. Jesús no necesita 2000 años para construir casas cuando creó el mundo en 6 días. Vamos a encontrar que hay algo más profundo aquí. Así que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, las moradas estaban allí ya cuando Jesús dijo estas palabras. De otra manera os lo hubiera dicho. Y luego dice Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros? ¿Será que está diciendo que Jesús necesita 2000 años para preparar un lugar físico para nosotros? No puede ser. Porque Jesús en unos pocos instantes puede preparar un lugar geográfico para nosotros. Es más, la santa ciudad ya está allí. El huerto del Edén ya está allí porque Dios se lo llevó al cielo antes del diluvio. Todo está allí, preparado para el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando declaró, voy pues a preparar lugar para vosotros? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el libro de Hebreos. Y no vamos a leer de Hebreos nada más, quiero que capten el cuadro ahora porque en la segunda hora cuando hablemos del santuario
vamos a tocar sobre este punto. Pero Jesús fue al cielo a preparar lugar para nosotros por la obra que desempeña en el santuario. Por la obra que desempeña Jesús en el lugar santo. Y por la obra que desempeña Jesús en el lugar santísimo. Yo pregunto, ¿tenía que Jesús cumplir la obra en el lugar santo y en el lugar santísimo para que Él pudiera venir a llevarnos al cielo? Claro que sí. En la tierra Jesús cumplió la obra del atrio. Se presentó, vamos a encontrar en la segunda hora, como el Cordero perfecto. Y luego ese Cordero perfecto fue sacrificado. Y en el altar del sacrificio, en la cruz, el Señor Jesucristo pagó por todos los pecados de todos los seres humanos, de toda la historia de la raza humana, pasado, presente y futuro. Todos los pecados de todos los seres humanos quedaron pagados. Y yo sé que eso puede sonar herético, pero no es. Porque cuando Jesús dijo, consumado es, en la cruz, el Señor Jesucristo había pagado el precio para pagar por los pecados de todos los seres humanos de toda la historia de la raza humana. Entonces algunos dicen, bueno, si Jesús pagó por los pecados de toda la raza humana cuando murió en la cruz, entonces todos se van a salvar porque la cuenta de todos está pagada. No, porque en realidad la obra de Jesús en el lugar santo ahora es que nosotros podamos ir a Él y reclamar lo que Él hizo personalmente. Les explico. Supongamos que, y voy a usar la ilustración de más bien de la Navidad, en vez de usar la ilustración de un aniversario, porque no todos son casados. Pero supongamos para tiempo de Navidad, yo compro un regalo muy especial para mi esposa, un perfume que vale $150. Es un perfume más o menos caro. No es el más carísimo, pero es caro. Y yo le compro este perfume y lo tengo especial para regalárselo cuando llegue el día de Navidad. Yo pregunto, ¿a ella le cuesta algo ese perfume? ¿Le cuesta algo el perfume? No le cuesta nada. Para ella es ¿qué? Gratis. ¿A mí me costó? Sí, me costó $150. Es decir, la persona que paga el regalo es la persona que lo compra. La persona que recibe el regalo no paga ni un centavo. ¿O es que ustedes creen que cuando mi esposa abre el paquete el día de Navidad, mira esa botella de perfume y dice, ¡ay, qué rico ese perfume! Dice, gracias. Le digo, páguemela. Sería ridículo si dijera, páguemela, porque al fin y al cabo entonces no sería un regalo, ¿verdad que no? Ahora yo pregunto, ¿ese perfume que ella recibe está completa y totalmente pago? Claro que sí, gratis para ella, pago por mí. Pero ahora yo pregunto, ¿tiene mi esposa la opción de rechazar el regalo que yo compré si quiere? Supongamos que mi esposa, que nunca lo haría, porque yo no le compraría un perfume sin saber cuál perfume quiere, porque mi esposa es muy picky. Cuando se trata de ropa, ella viste bien, es una persona muy fina para vestir y para todo. No es extravagante ni gasta exceso de dinero, pero es una mujer de muy buen gusto. Y por eso yo siempre le pregunto qué quiere que le compre el regalo antes de darle el regalo. Pero supongamos que yo le compro este perfume y ella abre el paquete, y cuando abre el paquete ve este perfume y dice, ¿eso para qué tú me lo compraste? Ese perfume es el peor, el que menos me gusta es ese perfume. Yo no lo quiero. ¿Tiene la opción ella de rechazar ese regalo que yo compré? Claro que sí. El regalo se puede pagar, se puede comprar, pero la persona tiene que estar dispuesta de recibir el regalo para que ese regalo le beneficie a él. Ahora podemos entender lo que hizo Jesús en la cruz. En la cruz Jesús pagó por la redención de todos los seres humanos. Su preciosa sangre pagó por todos los
pecados de toda la historia de la raza humana, pero no todos se van a salvar, porque el que acepte el regalo es el que se salva. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, eso incluye a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, incluye a todos, pero se benefician solamente ¿quiénes? Los que creen, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben lo que hace Jesús en el lugar santo? En el lugar santo, el Señor Jesucristo lo que está haciendo es recibiendo las oraciones de la gente que dice, yo recibo el regalo. Es nuestro intercesor. Es decir, cuando yo me arrepiento y confieso mi pecado, yo estoy diciéndole a Jesús, Señor Jesús, yo reclamo el regalo que tú compraste. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es mi intercesor. Y yo cuando vengo a Él, entonces el regalo que Él pagó, cuando yo lo reclamo, ahora ese regalo llega a ser ¿de quién? Ese regalo llega a ser mío. Yo pregunto, ¿era indispensable esa obra de Jesús antes que Jesús pudiera regresar al planeta Tierra? Claro que sí. Hay otra obra que Jesús tenía que desempeñar antes de venir. Estudiamos esa obra esta mañana. Y el Señor Jesucristo también tenía que desempeñar la obra de juicio. ¿Verdad que sí? En el lugar santísimo del santuario. Y cuando termine su obra en el lugar santísimo del santuario, entonces habrá cumplido su obra en el lugar santo, y en el lugar santísimo se habrá revelado al universo que de verdad yo acepté el regalo, que de verdad yo recibí a Jesús como mi Salvador. Ese es el propósito del juicio, para mostrar quiénes de verdad recibieron a Jesús y quiénes no recibieron a Jesús, para revelárselo a todo el universo. Y entonces cuando termine el juicio, el Señor Jesucristo va a decir, bueno, ahora he revelado quiénes son los que han recibido el regalo, y cierra la puerta de la gracia, y entonces viene el tiempo de angustia y Jesús viene a buscarnos como su pueblo. Es decir, que cuando Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, estaba hablando de ¿qué cosa? Estaba hablando de su obra en el lugar santo y en el lugar santísimo, para preparar a un pueblo para que estuviera listo para su segunda venida. Volvamos otra vez a Juan 14 y el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Está esperando mucha gente Cristo allá? ¿Se va a llevar muchos Cristo para allá? Sí, porque dice hay muchas moradas. Muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, es decir, les preparo un lugar, vendré otra vez. Y ahora quiero que noten qué es lo importante de la venida de Jesús. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es lo importante del cielo? ¿Qué es lo importante de la segunda venida de Jesús? Oh, las calles de oro. Si yo quiero hablar con Enoc, y yo quiero comer de ese árbol, 12 frutos. ¡Wow! Uno cada mes. Y yo quiero tomar esa agua para ver cómo sabe esa agua en el río de vida. Y yo quiero viajar por los mundos de turismo. Generalmente eso es lo que nosotros pensamos cuando pensamos de estar en el cielo. Pero el Señor Jesucristo, cuando concluye esto, Él dice, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso es que yo les digo que la segunda venida no es un evento, la segunda venida es estar con una persona. Y escuchen bien, para mí no podría haber nada de esos lujos en el cielo, pero si está Jesús, vale la pena estar allí. Ahora vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 15. Este es el famoso pasaje de la resurrección. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 15.
Y fíjense otra vez el mismo énfasis. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y cuando predicamos de esto, hablamos de la resurrección de los muertos, y vamos a ver al tío, y vamos a ver a la abuela, y vamos a ver al primo, y vamos a ver al amigo que se murió, y decimos, qué espectacular ver a Jesús viniendo con todos los ángeles del cielo, y nos olvidamos la última frase, que es la más importante. ¿Cómo termina el versículo 15? No 15, sino el versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ven el énfasis otra vez? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Os tomaré a mí mismo. Y aquí dice, ¿qué cosa? Así estaremos, ¿qué? Así estaremos siempre con el Señor. Ahora vamos a otro pasaje que habla de la vida futura. Apocalipsis, el capítulo 21. Apocalipsis, el capítulo 21. Y quiero que noten cómo este tema aparece vez tras vez tras vez. Apocalipsis, el capítulo 21. Y vamos a leer los versículos 2 hasta el versículo 4. 21, 2 al 4. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y luego, ¿qué dice? Ahí está la clave. Y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Noten el capítulo 22 y el versículo 1 al 4. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Y ahora fíjense esto, y verán ¿qué cosa? Verán su cara. Y su nombre estará ¿dónde? Su nombre estará en sus frentes. Nuevamente, ¿cuál es el énfasis de estos pasajes? El énfasis de estos pasajes es que el tabernáculo de Dios va a estar con los hombres, y Él va a morar con ellos. Y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Es decir, otra vez el énfasis en este pasaje no está sobre las bellezas del cielo, ni todo lo que vamos a disfrutar. El énfasis está sobre el hecho de que vamos a estar con Él, y Él va a estar con nosotros. Ahora escuchen. ¿Saben ustedes el lugar donde vamos a vivir en el cielo, cómo se llama? La Nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero fíjense que el nombre de la ciudad se va a cambiar. ¿Sabían que el nombre de la Nueva Jerusalén se va a cambiar? ¿No sabían eso? Pues vamos a leerlo en Ezequiel, el capítulo 48, Ezequiel 48 y el versículo 31.
Solamente vamos a leer el versículo 31 para el contexto. Ahí habla de 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al este, 3 puertas al oeste, igual que en Apocalipsis. Y fíjense lo que dice en el versículo 31. Dice, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel, 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra. Y luego noten la conclusión en el versículo 35. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shammah. ¿Sabe lo que significa Jehová Shammah? Sí. Jehová está allí. ¿Cómo que se llama la ciudad? Jehová está allí. ¿Qué es lo importante de la ciudad? El hecho de que Jehová está allí. Apreciados jóvenes, la segunda venida de Jesús no es primordialmente un evento, sino que es una persona. No es que vamos a disfrutar de una ciudad, uy, sí, calle de oro y puertas de perla y fundamentos de piedras preciosas y el árbol de la vida y el río de agua cristalina y vamos a poder viajar a los mundos y vamos a hablar con Enoc y con Moisés y con Elías. Nada de eso es importante. Eso es solamente el postre. En realidad lo importante es que vamos a vivir nosotros allí con el Señor Jesús. Jehová está allí, es lo que significa Jehová Shammah. Es decir, para nosotros amar la segunda venida de Jesús, tenemos que amarlo a Él. Fíjense, segunda de Timoteo, el capítulo 4, para que captemos esto. Segunda de Timoteo, el capítulo 4 y los versículos 6 hasta el versículo 8. Segunda de Timoteo 4 y el versículo 6 al 8. Aquí el apóstol Pablo está en la cárcel. Por segunda vez está en la Mamertina, que es yo he estado allí en Roma, es una cárcel que queda por debajo de tierra. Claro, ellos tienen un bombillo ahora para que uno pueda ver, pero uno trata de imaginarse cómo habrá sido eso sin bombillo. Frío, lóbrego, oscuro, día tras día oscuro, lleno de ratas y de cucarachas. Y ahí estaba encerrado el apóstol Pablo, sabiendo a ciencia cierta que el emperador lo iba a decapitar. Es decir, Pablo sabía que él iba a morir, que ya no iba a salir libre de la cárcel, lo iban a matar como un mártir. Y fíjense cómo eran los sentimientos del apóstol Pablo cuando estaba allí en ese lugar frío, lóbrego, oscuro y contaminado. Dice en el capítulo 4 y el versículo 6, porque yo ya estoy para ser ofrecido. Está hablando de su muerte. Y el tiempo de mi partida está cercano. La palabra partida significa el tiempo de mi muerte, en el momento de mi deceso, en otras palabras. Versículo 7, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y ahora escuchen bien, y no solo a mí, sino también a todos los que predican su venida. Necesito cambiar los lentes. Sino también a todos los que creen su venida. Sino a todos los que enseñan su venida. Dice, no solo a mí, sino a todos los que ¿qué? A todos los que aman su venida. ¿Qué necesita pasar para yo amar su venida? Necesito amarlo a Él. Permítame ilustrar lo que quiero decir. Yo estudié, mi mamá, dicho sea de paso, nació en Berrien Springs, Michigan. Aquí cerquita, a la vuelta de la esquina. Yo estudié en Wisconsin Academy, que queda en un estado cerquita de aquí. Mis padres eran misioneros en Venezuela y ellos me mandaron aquí a Wisconsin solo.
cuando empecé mi escuela secundaria. Me mandaron interno. Yo nunca había salido de la casa. Nada más para un campamento de conquistadores, fines de semana y eso. Pero nunca me había ido por un periodo largo de la casa. Les digo que cuando yo tuve que venir desde Venezuela, donde quedaron mis padres, hasta Wisconsin Academy, yo pasé unas cuantas semanas derramando lágrimas. Ay, un hombre llora. Sí, y no tiene nada de malo. Lo que pasa es que nos hemos creado esa imagen de que porque somos hombres tenemos que ser machos y no lloramos. Pero muchos días, muchas semanas yo lloré porque nunca había estado lejos de la casa y mi mamá nunca trabajaba fuera de la casa. Mi mamá siempre se quedaba en casa para cuidar a sus hijos. Es decir, yo llevaba 14 años constantemente con mi mamá y claro, era una madre excelente, buenísima, todavía vive, dicho sea de paso. Nos crió bien, nos mandaron a escuelas adventistas, siempre estaba allí en la casa para nosotros. Habíamos aprendido a amarla grandemente. Y claro, ahora yo estaba allá en Wisconsin y ella estaba en Venezuela. Fue durísimo. Y todo ese año fue difícil. Pero finalmente me llegó una carta en el mes de abril del año 1965. Yo fui en el 64. Y en la carta mi mamá decía, vengo el 23 de mayo. ¿Sabe lo que yo hice cuando ella me dijo, vengo el 23 de mayo? Empecé a tachar los días en el calendario que tenía en la pared. Cada día que pasaba, el día quedaba tachado. Y pasaban los días y más días tachados. Faltaba una semana, vienen una semana, vienen 6 días, vienen 5 días, vienen 4 días, vienen 3 días, en 2 días, en un día, llegó el día, llega hoy. ¡Ah, qué emoción tenía en mi corazón! Fui a la ciudad de Madison, a donde me llevó el colegio, porque mi mamá llegaba. Y me acuerdo, en ese tiempo era uno de esos aviones, un DC-3 de 2 hélices. Y uno podía salir a donde se veían los aviones y vi yo el avión que venía de Chicago, así aterrizando, vi que aterrizó y anunciaron, ese es el avión que viene de Chicago. El avión vino al lugar donde se estacionaban los aviones y yo, claro, con el cuello extendido así, mirando, ¿sabes? Y empezaban a salir los pasajeros, salían uno por uno y no veía salir a mi mamá. Y me cayó una pesadumbre tremenda. ¿Será que no vino? ¿Será que no vino? Y entonces ya, como uno de los últimos pasajeros, mi mamá asomó la cabeza. Y luego asomó todo el cuerpo. ¡Wow! ¡Vino! ¡Gloria a Dios! Y salió del avión y viajó por las escaleras y finalmente llegó a donde yo estaba. ¡Qué gozo para mí encontrarme con mi mamá! Yo pregunto, ¿por qué amaba yo la venida de mi mamá? Porque la amaba a ella. ¿Y por qué la amaba a ella? Porque había pasado, ¿qué? Tiempo con ella. ¿Ustedes creen que hubiera amado a mi mamá si no hubiera pasado ni un minuto con ella? No igual. Y por eso yo les digo, queridos jóvenes y hermanos, si nosotros vamos a amar la venida de Jesús, tenemos primero que amarlo a Él. Noten 1 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 9. 1 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 9. Aquí encontramos otro de estos textos muy interesantes que muchas veces leemos, pero no miramos bien las palabras que se usan. 1 Corintios 2 y el versículo 9. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que creen en Él. Para aquellos que enseñan en cuanto a Él. Para aquellos que predican de Él. No. Las cosas que Dios ha preparado para los que
para los que le aman. Note la cantidad de veces que la segunda venida se enfatiza: donde yo estoy, ellos también estén. Para que donde yo estoy, ellos también estén. Y así estaremos siempre con el Señor. Jehová está allí. Estará con su pueblo con él. Apocalipsis 22. El énfasis es que vamos a estar juntos. Eso es lo importante de la segunda venida de Jesús. No es tanto el evento, sino que es la persona. Cuando yo me gradué de secundaria en Wisconsin, mis padres todavía estaban en el país de Venezuela y yo decidí regresar a Venezuela por el verano, porque me gradué en mayo del 68 y entonces tenía planes de regresar a la Universidad de Andrews, dicho sea de paso, en el otoño de ese año para estudiar educación física, porque siempre me ha gustado los deportes, me gusta el básquetbol y el softball, y bueno, el fútbol no tanto, porque en realidad nunca jugué fútbol. En Venezuela jugaban era béisbol, y yo me crié fue en Venezuela, pero quería ser un profesor de educación física, y tenía todos los planes de ir, estar el verano allá y luego regresar. Pero no les voy a contar toda la historia de cómo durante ese verano decidí más bien, en vez de regresar a los Estados Unidos, ir a Colombia para estudiar teología, a nuestro departamento de teología. El Señor me cambió radicalmente los planes. Así que decidí ir a Colombia en el año 1969, el año escolar empezaba en el mes de febrero de ese año, y me acuerdo que cuando llegué allá a la universidad me fijé en los nombres de los profesores que iba a tener. Entre los profesores estaba el profesor Edgar Escobar, algunos de ustedes si son de Puerto Rico tal vez lo conocieron, estaba el pastor Miguel Ángel López, dije bueno, está bien, no lo conozco, estaba el pastor Harold Burden y estaba el nombre de un pastor Henry Bash. Henry Bash, dije, yo conozco un Bash, David Bash de la División Interamericana. ¿Será que este es familiar de David Bash? No creo. Me acuerdo el primer día que fui a clase. El pastor Bash en ese tiempo tenía 87 años. Olvídese de la jubilación. Un viejito, todo doblado, literalmente doblado, con la espalda así curviada, de pelo blanquito, así con una voz que casi no se le oía, una voz carrasposa. Y yo me acuerdo que cuando lo vi en el salón dije, bueno, y nos trajeron aquí el departamento geriátrico, pagando tanto dinero aquí para estudiar. Y les digo, mire, en las clases del pastor Bash, él no nos enseñaba muchas cosas que realmente teóricamente valiera la pena. Pero una cosa aprendimos nosotros del pastor Bash, y es que el pastor Bash amaba la venida de Jesús. Cada clase expresaba su anhelo de que Jesús viniera. Hermanos y hermanas, preparémonos para la venida de Jesús. Jesús viene pronto, hay que amar a Jesús. Bueno, constantemente en cada clase, ese era su tema principal, la segunda venida de Jesús. Un día fui yo a la Unión Colombiana, allá al salón de conferencias, y tienen ahí las fotos de todos los presidentes que ha habido en la Unión, y veo yo, la primera foto que aparece un hombre así, grande, alto, fuerte, fornido, y abajo de la foto decía Henry Bash, primer presidente de la Unión Colombiana. Y yo dije, no, tiene que ser otro Henry Bash, no puede ser este, porque estaba encogido, de verdad, literalmente estaba encogido. Y entonces el siguiente día fui a clase, le dije, oye, pastor Bash, ¿sabe que estuve en la Unión, en el salón de conferencias, y vi allá una foto de un tal Henry Bash? Dice, ¿es familia suya? Me dice, no, ese soy yo. Y le digo, ¿cómo va a ser? Dice, sí, ese soy yo. Le dije, pero pastor, con todo el respeto, ¿qué diferencia
dice, déjame contarte lo que pasó. Dice, yo dediqué todos mis primeros años para evangelizar a Colombia. Fue un pionero de la obra en Colombia. Dice, yo no andaba en avión. Dice, yo andaba a pie, andaba en burro, andaba en caballo. Cuando podía, andaba en un jeep, uno de esos Willys viejos, viejísimo. Dice, pero yo no andaba cómodo. Dice, yo dormía en hamacas, yo dormía en el suelo, yo dormía a donde me agarrara la noche. Muchas veces no había que comer, comía lo que había, comía mal. Dice, y eso lo afecta a uno finalmente. Entonces le dije, Pastor Bash, usted vino de los Estados Unidos, donde la vida es tan cómoda, donde se tiene todo. ¿Por qué usted se vino a pasar esos trabajos acá? Me dijo, porque quiero que Jesús venga. Quiero ayudar a terminar su obra. Se había literalmente quemado, se había literalmente acabado porque quería predicar y preparar al mundo para la venida del Señor Jesús. Una vez el pastor Bash se enfermó y era medio necio el viejito, era testarudo. O sea, a pesar de que era viejo, él pensaba que podía caminar muy bien y hacer todo muy bien. Y resulta que una vez se enfermó y le tocó estar de cama. Pero cada rato trataba de salirse de la cama. Y por eso a los alumnos de teología nos pusieron a hacerle guardia allí al lado de la cama. Cada 2 horas, un nuevo team de teólogos, 2 de ellos, para pararse ahí al lado de la cama para que el pastor Bash no se saliera de la cama y no se cayera, porque ya se había caído varias veces. Él creía que podía levantarse y podía ir al baño y hacer lo que él quisiera. Él todavía tenía mente joven, pero cuerpo viejo. Y recuerdo esa noche cuando yo estaba parado, las 2 horas que me tocó al lado de la cama del pastor Bash, varias veces lo escuché decir, tengo que predicar para que Él venga. Tengo que predicar para que Él venga. Decía así en voz suave, en voz baja. ¿Dónde estaba la pasión del pastor Bash? La pasión del pastor Bash estaba en encontrarse con su querido Jesús. Puede ser que yo no haya aprendido nada teórico o muy poco teórico en esas clases, pero sí aprendí una cosa, y es que debemos nosotros tener una pasión por la venida de Jesús para querer estar con Él. Eso es lo importante de la segunda venida. No es un evento, la segunda venida es una persona. Yo no sé si ustedes se han fijado cómo termina el libro de Apocalipsis. ¡Qué interesante! Aquí Juan, el apóstol, está en la isla de Patmos, probablemente trabajando en las minas de azufre. A lo mejor también estaba viejo y doblado y acabado. Básicamente prisionero allí. Y el Señor Jesucristo se le acerca y le da una visión de ese magnífico libro de Apocalipsis, a donde Juan ve la lucha entre el bien y el mal, y cómo Satanás, la bestia y el falso profeta iban a guerrear contra el pueblo de Dios, contra la iglesia de Dios, para Satanás tratar de eliminar a la iglesia del planeta Tierra. Y Juan ve todas estas escenas de la lucha entre el bien y el mal, las vicisitudes y los problemas por los cuales pasa la iglesia. Y finalmente, cuando llega al final del libro, noten lo que dice Juan al final del libro. En el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y cómo responde Juan? Amén, sea así, ven Señor Jesús. Así termina el libro de Apocalipsis. Juan amaba a Jesús y anhelaba más que cualquier cosa ver a su querido maestro venir en poder y gloria. Y Juan sabemos que se llama el discípulo amado
porque de todos los discípulos era el que estaba más cercano a Jesús. Y por lo tanto, cuando él vio a Jesús en el libro de Apocalipsis, él dice, ven rápido, Señor Jesús, porque es lo que más anhelaba en su vida. Ahora escuchen bien. Me hace recordar de la historia de Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Caminó con Dios. Significa que cada día tenía comunión con Dios. Él oraba a Dios y Dios le hablaba. Es el primer profeta que menciona la Biblia. Y mientras más pasaba el tiempo, más y más caminaba Enoc con Dios. Y fíjense que la hermana White dice que Enoc no se encerraba en un monasterio, sino que ella dice que pasaba largos ratos de comunión con Dios y entonces salía con el rostro radiante para compartir ese amor para con las personas entre las cuales vivía. Su caminar con Dios llegó a ser tan cercano y tan estrecho, estaba tan identificado con Jesús, que finalmente el Señor Jesucristo le dijo a Enoc, Enoc, ya tú no perteneces allá, ya tú no tienes nada que hacer allá, estás completamente desconectado y desligado del planeta Tierra, lo único que haces es vivir ahí. Pero no te importa ni tu casa, ni te importa tu dinero, ni te importa tus comodidades, no te importa nada en el planeta Tierra, las almas sí, pero no te preocupa nada allá. Entonces el Señor Jesucristo le dice, Enoc, no tienes más nada que hacer allá. Vente y sigamos caminando acá por los siglos de la eternidad. Y fue el primer personaje en la historia del mundo que fue trasladado al cielo de entre los vivos, para caminar con el Señor Jesús, no solo hasta la segunda venida, sino por los siglos de la eternidad. Porque caminó con Dios, amaba a Dios. Mientras más nos acercamos a Dios, más llegamos a amarle. ¿Ustedes conocen ese corito? Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Cuándo es que las cosas de la tierra pierden su valor? Cuando fijamos los ojos en Cristo. ¿No es verdad, mis hermanos y hermanas, que nosotros mayormente nos fijamos en las cosas de aquí? Mi trabajo, mi dinero, mi casa, mi buen carro, mis juguetes. Juguetes como computadoras, etcétera, juguetes de adultos. Mi recreación. Y que a veces en todo el día no le damos ni un pensamiento a la segunda venida de Jesús. ¿Ustedes creen que vamos a estar listos para la segunda venida de Jesús bajo esas circunstancias? ¿Que vamos a anhelar vivir por la eternidad con el Señor Jesús? Yo no creo. Nosotros necesitamos acercarnos más a Él. La Biblia dice en 2 Corintios 3:18, que mencioné en el seminario de ayer, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma semejanza. Y fíjense, termino con esto. Hay una parejita de esposos, algunos, si hay alguien aquí de Colombia, posiblemente los conozca, los esposos Rocha, son los padres de Eber Rocha en New Jersey. Él es muy activo con los conquistadores. Cuando el papá estaba vivo, el papá murió, pero el papá y la mamá tienen más o menos el mismo tamaño, son así chiquiticos. Entonces cuando uno los veía llegar a la iglesia, era como si eran militares. El mismo paso. Y hasta en su físico se parecían. Todo lo hacían juntos, todo lo hacían en unísono. Y un día le pregunto yo a la hermana, oiga hermana, usted se parece tanto a su esposo. ¿Cómo es eso? Dice, cuando uno pasa 50 años con alguien, algo se le pega. ¿No creen que es lo mismo con Jesús? Que mientras más tiempo pasamos con Jesús, más se nos pega y más queremos ser como Él, hasta que finalmente caminamos paso a paso y reflejamos su carácter.
La sierva de Dios dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, vendrá Él entonces a reclamarlos como suyos. Así que, jóvenes, pasemos tiempo con Jesús, en estudio de su palabra, en oración y testificando a los demás. No hay nada en este mundo por lo cual luchar y acaparar, porque todo se va a quemar, y pronto. Así que ¿para qué nos preocupamos por acumular cosas, plata, things? Si todo eso se va a quemar cuando Jesús venga, debemos estar haciendo una inversión en el reino del Señor Jesús. Ojalá que esa sea la realidad al mirar nosotros este tema tan glorioso de la segunda venida de Jesús, que queramos de verdad estar con Él, no por los beneficios que nos aporta, sino por el privilegio de pasar la eternidad con Él como persona. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has enseñado a través de tu palabra que la segunda venida tiene mucho más que ver con una persona que con un evento. Sabemos que Satanás en estos momentos está haciendo todo por engañar a la gente para que no estén esperando a Jesús. Inventa la idea del rapto, tiene otros diversos engaños, causa que la gente se enfoque en el mundo, en su trabajo, en tantas cosas, de tal manera que nosotros no amemos a Jesús y no anhelemos su venida. Padre, te ruego en esta tarde que nos ayudes a formar esa relación íntima y personal con Jesús, que queramos de verdad ver su rostro, que podamos cantar ese himno glorioso, cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Que esa sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén.